Hoy vamos a hablar de Shema Israel, escucha Israel. Es una declaración de fe y esa declaración de fe no solo está en un ámbito físico, sino también en un ámbito espiritual. De hecho, se conoce en las diferentes características del texto de Shema Israel que es un camino para conducirnos y elevarnos en el espíritu, pero después llegamos a un momento determinado donde tenemos que volver a bajar aquí, a este plano terrenal. Pero eso tiene un fin específico. Y vamos a hablar un poquito de esto, del texto de Shema Israel. ¿Qué cosas se ocultan allí en este texto? ¿Qué tanto lo decimos o qué tanto no? ¿Quién se lo sabe o quién no se lo sabe? No tienen que responder ahorita. Cada uno en su conciencia, dentro de sí mismo debe saberlo. Pero yo espero que después de que hablemos esto, los que no se lo saben, nos esforcemos para aprendérselo, porque acá hay algo maravilloso y poderoso. Unas cosas grandes y majestuosas vemos aquí. Así que el texto está en Devarim 6:9, para aquel que lo quiera mirar. Y este texto de Devarim 6:9 dicen y habla la historia y muestran los sabios que es una oración milenaria del pueblo. Es una oración milenaria que tiene muchísimos siglos que el pueblo la repite. Y está en el texto, en la palabra. Y el Mesías Yeshua habló también de ella. Y dicen los sabios, y hemos aprendido todos nosotros, que la vida en el pueblo empieza con esta declaración y finaliza con esta declaración. Una persona que sabe que está en su último momento, en el momento donde posiblemente va a partir, que siente en su espíritu de que llegó la hora de partir, recita este texto al final de su vida. Y una persona cuando se levanta en la mañana, lo primero que hace es recitar este texto antes de absolutamente todas las cosas. Eso se hace en la oración de la mañana. Entonces, aquí vemos que el padre, como hemos escuchado, le está enseñando a sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una realidad que todos los padres tienen y eso está escrito, y hablarás de ellas al estar en la casa, al andar por el camino, al levantarte y al acostarte. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar esas palabras? De los padres. Del papá. Es la responsabilidad de enseñar esas palabras. Y eso no debemos dejarlo o esperarlo a que transcurran una serie de años de sus hijos, no. El subconsciente, el cerebelo, guarda mucha información que a veces nosotros no la vemos, no la entendemos, pero que los niños sí la plasman y la expresan de múltiples formas. Entonces sus padres, desde muy temprana edad y hasta los últimos días de su vida, le enseñan esto a sus hijos y así sucesivamente a los hijos de sus hijos de sus hijos, porque en ella se habla de unas cosas claras, grandes y poderosas. Por eso dicen los sabios que esta declaración esconde grandes misterios, muy grandes misterios, esconde esta declaración que a veces no entendemos nosotros. Entonces podemos ver que el texto del Shema no es una lectura cualquiera. Hermano, el texto del Shema no es una lectura cualquiera. El texto que está en Deuteronomio 6:4 en adelante no es una lectura cualquiera. Habla de algo claro, real, sincero. Y nosotros no podemos pensar que es una lectura más. Debemos entender que desde la perspectiva de los sabios y de la misma palabra estamos haciendo una declaración importante y que es una de las lecturas más misteriosas y esconde grandes misterios, ya que decimos el Eterno es uno, Adonai Echad, el Eterno es uno. Por eso el pueblo tiene tan claro que no hay un Dios, dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, cinco dioses, no, el Eterno es uno, único. Habla a veces los otros textos desde el hebreo, dice que es único, incomparable, incalculable, inimaginable. Y hay un rabino muy conocido dentro del linaje
jasídico, el rabino Aarón de Estractelag. Él fue un gran rabino de la dinastía jasídica de hace muchos tiempos, uno de los precursores del hasidismo, y dijo que toda la sabiduría de la Torá y los estudios de los textos de la palabra se basan en comprender la unicidad del Eterno. Es por esta razón que en este texto está toda la sabiduría milenaria para comprender la síntesis de toda la Biblia o toda la Torá. Está en ese texto. La síntesis para comprender toda la palabra está ahí. Y lo que busca la palabra como tal es mostrar la unicidad del Todopoderoso. En toda la palabra quiere mostrar que la unicidad. En esta porción de la parashá, ¿qué es lo que especifica tanto el Señor y lo relata y lo dice 2 veces? No irás en poses de dioses ajenos, no te levantarás estatuas de acera. Y entonces es bueno meditar en eso. Y entonces aquí los sabios han enseñado que este texto tiene una estructura. El texto de Shema Israel tiene una estructura específica y en cada una de ellas nos, digámoslo entre comillas, teletransporta a ciertos niveles, donde nos saca de un concepto terrenal, nos eleva a un concepto espiritual y después nos baja a un texto, a un estado terrenal para poder volver de nuevo a conectarnos con él. De los instantes donde el hombre es más frágil en todo su día cotidiano y normal es cuando el hombre duerme. Pero hay un gran misterio hasta cuando el hombre duerme. Tal vez más adelante vamos a tocarlo. Y quiero enfocarme en el primer párrafo, la primera parte, lo primero que consta en nuestro texto. Porque esa primera parte consta de una declaración concisa y potente que empieza con el versículo en Deuteronomio 6:4. Lo invito a que usted vaya y busque ese texto y mírelo allí. Deuteronomio 6:4. O Devarim 6:4. ¿Qué dice ese texto? Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno o único. Este versículo es la síntesis de todo el mensaje divino para la humanidad. Algunos piensan que este es un verso que habla solo de Israel, porque el texto dice, escucha Israel. Y pensamos, no, pues eso es solo para Israel, ¿cierto? Pero no es así. La realidad de este mensaje es que es un mensaje universal, intrínseco en el versículo. Es un mensaje universal. Y Rashi, el gran comentarista de la Torá, habla al respecto de eso. Él explica el verso de la siguiente manera, y es bien particular, y vamos a ver que allí podemos ver también al Mesías Yeshua en esos textos. Cuando él dice, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, es decir, el Eterno es nuestro Dios ahora mismo. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, nos está hablando en un presente. El Eterno es tu Dios, el Eterno es mi Dios. Y cuando nos decimos, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, estamos hablando ahora mismo, en este momento, en este instante. Y en este momento y en este instante no lo conocen todas las naciones, pero lo conoces tú y tienes la conciencia. Por eso cuando se va a recitar ese texto, uno debe hacerlo con gran concentración. A veces salen en los sidures, a veces no. Al recitar esto, recítalo con gran concentración. Cuando tú vas a hacer algo como esto, recítalo con gran concentración. Porque es el Señor, tu Dios, tuyo, ahora, en ese momento. Es tu Dios. No es cualquiera, sino el tuyo, tu Dios. Pero miren que luego el verso dice, el Eterno
uno es. Y esto nos está hablando de un concepto del futuro, en el que dice que el Eterno será uno o el único para todas las naciones, no solo para Israel, sino en todo el mundo. Por eso el Shema Israel trae un mensaje intrínseco para todas las naciones. Que nos habla la palabra y nos dice que en los postreros tiempos el Mesías volverá y se derrumbarán todos los altares del mundo. No habrá ni un solo altar. Y el Salmo 86, 9 al 10, nos dice lo siguiente: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Dice el salmista, ¿cuántos dioses hay? Solo uno, solo tú eres Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque a veces creemos que un Dios es solo como lo ven, un ejemplo, las iglesias católicas, las estatuas y todo eso tipifica la palabra que son dioses. Y a veces nosotros pensamos que solo las iglesias católicas muestran o levantan a sus dioses de esa forma, ¿no? Nosotros podemos tener muchos dioses en nuestra vida y tenemos que cuidarnos de ellos. El esposo no puede hacer de su esposa su Dios. La esposa no puede hacer de su esposo su Dios. El papá y la mamá no pueden hacer a Dios como sus hijos. Hay muchos padres que sufren tanto por sus hijos que abandonan al Señor. Alzan tanto a su hijo que se les vuelve un ídolo. Otras personas levantan a dioses con sus objetos tangibles, automóviles, casas, empleos, sus bienes. Hasta su mismo empleo puede ser un dios. Y de todas esas cosas, pues tenemos que nosotros cuidarnos y recordar lo que dice la palabra. Solo tú eres Dios. En toda la tierra, en todas las naciones, tú creaste absolutamente todo. Solo tú lo creaste. Y miren que Rashi explica esto con dos textos. El primero está en Sofonías 3, verso 9. Porque entonces volveré yo a los pueblos el lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre del Señor y servirle en una unidad. Miren lo que sucede aquí, porque yo volveré a los pueblos el lenguaje ¿qué? Puro. Hoy en día no hay un lenguaje puro. Para que todos invoquen el nombre del Señor y servirle en una unidad. Subrayen unidad, porque ese punto es específico ahorita. Subrayen unidad. Zacarías 14, versículo 9. Será el Eterno por rey sobre toda la tierra. En ese día el Eterno será uno y su nombre será uno, ¿cierto? Será el Eterno por rey sobre toda la tierra, o sea, absolutamente nada se apartará de su reinado, de su gobierno. En ese día el Eterno será uno y su nombre será ¿cuál? Uno. Es decir, que aquí nos está hablando de un concepto universal. El texto de Shema Israel habla de un concepto universal, no está hablando específicamente para Israel. Él está viendo a través de las naciones que todas las naciones, hasta el último rincón o hasta el último confín de la tierra, tiene que reconocer que Él es uno, único. No hay otro como Él. Así que cuando nosotros estamos hablando de la unidad de Dios, no hablamos de un número. Y tenemos que tener eso muy claro. Cuando hablamos de la unidad de Dios, no estamos hablando de un número, sino que estamos hablando de una singularidad. Estamos hablando de que Él es único y especial. No estamos hablando de un número. Y aquí podríamos decir que el concepto de la Trinidad no tiene nada que ver. Habría ya que mirar otras cosas allí más. Pero el concepto de la Trinidad no tiene absolutamente nada que ver. Él es uno, único. En su singularidad, Él es especial. No hay otro como Él. No lo hay. Y entonces entra en el juego
o entra mejor en la escena el Mesías Yeshua y la gran pregunta que le hicieron a él. Entra en escena el Mesías Yeshua y la gran pregunta que le hicieron a él. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Marcos. Marcos 12, verso 14, verso 28 y verso 29. Entonces Yeshua entra aquí en escena y dice en el verso 14, y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en su palabra. Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino del Señor. Un paréntesis, ¿quiénes eran los herodianos y los fariseos? Hombres que tenían temor de Hashem. Pero ¿en qué concepto y en qué tiempo estaban? Estaban en los tiempos de Roma. Y resulta y pasa que el problema que había en los tiempos del Mesías Yeshua con el gobierno romano era que el gobierno romano tenía muchos dioses. Había muchos dioses para los romanos en ese tiempo. Entonces ellos no creían en un único Dios, sino más bien creían en muchos. Y los fariseos y los herodianos, que ven el camino del Mesías y ven la obra que estaba haciendo, se les alumbra el bombillo, ¿cierto? Se les prende la luz y dicen: venga, necesitamos hablar con este hombre. Porque ¿qué sucede con el corazón del hombre? Nosotros tenemos la tendencia a endiosar a las personas, a endiosar los objetos, a endiosar el entorno. Ese es el problema que tenemos nosotros. Por eso el Señor le dice: y no te harás imagen, ni de ave que vuela, ¿cierto? Ni de animal que va por las aguas, ni del que se arrastra, ni de hombre, ni mujer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese problema. A veces algunos, para creer en Dios, necesitan verlo así cara a cara. Y eso también le pasó a los discípulos del Mesías y a otros tantos seguidores. Recuerdo uno, que se me va ahorita el nombre, pero él dijo: hasta que yo no meta mi mano en Tomás, gracias, hasta que yo no meta mi mano en sus heridas y en su costado, yo no voy a creer. Y ese es el problema que tienen los hombres. Necesitan algo fijo para poder creer. Y Hashem le dice: recuerda lo que sucedió conmigo en Egipto, tú no me viste. Eso dice la porción hoy: tú no me viste a mí, pero recuerda toda la obra poderosa y majestuosa que yo hice y los saqué a ustedes de Egipto. Y a veces nosotros tenemos a tener esa tendencia de olvidar. Entonces, los fariseos y los herodianos, que sabían que tenían ese problema de que endiosaban a muchas cosas y a muchos, entonces dicen: necesitamos ver qué sucede con este varón. Y le expresan para que, y por qué, miren la expresión de estos hombres. En el verso 14, y envían a él algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendieran en su palabra. Para que le sorprendieran en su palabra. Y vinieron a ellos y le dicen: Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. Verso 28, acompáñenme allí. Y acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, ¿cierto? Le preguntaron esto, el Mesías respondió bien, y entonces el escriba dijo: esta conversación está bien interesante, me voy a unir al tema. Sabía que le había respondido bien, le preguntó, mire lo que le preguntó este hombre o este escriba. Recordemos que ¿quién es un escriba? Aquel que tiene la facultad y la labor de escribir los textos de la Torá. Aquel que hasta nuestros días escribe los rollos de la Torá en hebreo, que tiene la labor de escribir cada una de las letras, que es bien meticuloso, tiene que saber muy bien el texto para no equivocarse. Es un hombre letrado, no es cualquier hombre, es un hombre letrado que sabe de qué es lo que se habla. Y se le acerca a este hombre porque ve la conversación muy interesante, ve que el Mesías Yeshua le responde bien a estos hombres, ¿cierto? Y le pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Mira lo que dice este escriba: ¿cuál es el principal mandamiento de todos?
Y Yeshua le respondió. ¿Qué le respondió? El principal mandamiento de todos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿cierto? El Señor uno es. ¿Quién le respondió? El Mesías Yeshua. Y si usted quiere puede mirar el verso siguiente. ¿Y este hombre qué es lo que le dice después? ¿Qué es lo que le dice después este hombre? Entonces el escriba le dijo, versículo 32, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Quién fue el que mostró y reconoció que solo había un Dios? El Mesías Yeshua. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay uno. Así que analicemos un poco más el texto de Zacarías capítulo 14, verso 9. Zacarías 14, verso 9 nos dice, en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Hoy en día el mundo está en polaridad y dualidad. Hoy en día el mundo está en polaridad y dualidad. Pero en ese día, o sea, en el día que Zacarías está diciendo, como habla el profeta, veremos que no hay nada aparte de él. Y en ese día no habrá dualidad. El bien y el mal ya no estará. La creación y el creador no estarán así. La espiritualidad y la terrenalidad no se verán ya más de esa forma, ya que la conciencia de unidad que veremos será aquella donde todo se combina perfectamente y forma una unidad perfecta. Y el Señor quiere mostrar a todo el mundo que quiere una unidad perfecta. Y aquí se me despertó el bombillo y recordé otro pasaje del Mesías Yeshua que habla de eso y nos invita a todos a ser parte de esa unidad perfecta. Juan 17, verso 21 al 23. Por favor, vamos a ese texto. Aquí son palabras del Mesías. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea que no hay nada aparte de él. Aún ni siquiera el Mesías Yeshua está aparte, a un lado de él. El Mesías está dentro del Eterno. Y la invitación del Mesías es que nos unamos con él y aún con el Padre para que seamos una unidad perfecta. Todos en una sola creación, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Cuando unificamos a Dios sobre todas las situaciones de nuestra vida y de la historia, entonces cumplimos la afirmación Hashem Echad, el Eterno es uno. Cuando unificamos a Dios sobre todas las situaciones de nuestra vida y de la historia, entonces cumplimos la afirmación Hashem Echad, el Eterno es uno. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Unificar todas las cosas, todas las situaciones de nuestra vida. Tenemos que canalizarlas y unificarlas con el Señor. Todas. El creyente no puede tener dos tipos de vida. Una en la congregación y otra fuera en el mundo. Está viviendo una vida dual. Está teniendo doble personalidad, doble vida. Y el Señor no se mueve en eso. Nosotros tenemos que ser los mismos aquí y los mismos afuera. No podemos ser dos. Los criterios de la palabra no pueden ser uno aquí y otros para nuestros seres queridos. Perdón por eso, si hiero susceptibilidades, pero es la verdad. Yo no puedo tener unos criterios con los que están allá afuera, que no son mis seres queridos, y otros criterios con mis seres queridos porque son los que me golpean y me duelen en el corazón. Error. Yo tengo que tener los mismos criterios
tanto para con los que tengo en casa como para los que están afuera. Y aunque a veces duela, porque a nadie es indolente y no le duele su corazón, cuando a veces sabe que un ser querido hace cosas que no son correctas y se salen de la palabra, no podemos nosotros negociar la palabra. Perdónenme, hermanos, pero tenemos que unificar nuestros criterios en nuestra vida. Tenemos que unificarnos con Dios. Y el Señor es verdad. Con razón Hashem habla de que Él es un juez justo y tiene sus balanzas justas. Nosotros tenemos que ser justos en todos nuestros caminos y las balanzas tienen que estar justas. A lo bueno debemos llamar bueno y a lo malo debemos llamarlo malo. No podemos ponerle tintas a las cosas, ni siquiera a nuestros propios seres queridos, y no podemos ser partícipes de eso. Tristemente, hay muchos creyentes en este tiempo que son partícipes de cosas del mundo y tienen doble vida, pero esperan, anhelan y desean los resultados de la vida espiritual en el Señor, y eso está mal. Tenemos que hacer introspección y comernos ese texto de la palabra del Eterno y hacerlo nuestro, porque Él es nuestro Dios aquí y ahora. Y Él va a reinar en un lugar donde hay ¿qué? Unidad de criterios, unidad de espíritu. Él no puede dividirse cuando tú tienes un pensamiento y una acción diferente y llegas a la comunidad y tienes otra, eres falso, mentiroso. Y Hashem no es un Dios de falsedad. Y Él no es el padre de los mentirosos. La palabra dice que el padre de los mentirosos, ¿quién es? Hasatán. Entonces ten cuidado cuando tú vendes tus criterios, cuando te apartas del Señor y tienes doble vida. Y en estos tiempos Hashem va a empezar a zarandear a muchos, porque va a empezar a mostrar qué es lo que hay en lo profundo del corazón, qué Dios tienes tú. Porque yo soy el Señor tu Dios que pruebo tu corazón, dice la palabra. Él va a probar tu corazón y el mío, para ver qué Dios tenemos. Por eso necesitamos tener nuestra confianza puesta en el Eterno. Confianza puesta en el Eterno. Y hay un ejemplo maravilloso, poderoso. Una hermana habló hace un par de días de esto y me inquietó el corazón y me puso a buscar. Gracias, hermana, por eso que hablaste. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza puesta en el Eterno, es cuando nos tapamos nuestros ojos en el momento de recitar el Shema. Y debemos no pensar en absolutamente nada. Nada. En ese momento no hay nada en qué pensar. Y tener una conciencia y una confianza plena en el Eterno, que Él es único e inigualable. Y hay un hombre que tuvo una confianza plena en el Eterno, única e inigualable, y la expresa aún por delante de los de su mismo pueblo. ¿Saben quién es? El rey David. ¿Con cuántas piedras venció David al gigante? ¿Con cuántas? ¿Y cuántas piedras tomó? 5. ¿Cuántas usó? David utilizó una piedra. Y dice la palabra que él tomó 5 piedras y solo utilizó una. Las 5 piedras son las 5 palabras que hay en el texto del Shema, o que hay en el versículo del Shema. El contexto de la unificación de todo es el contexto de la unificación de que todo, al final, todo es uno. ¿Él solo utilizó o solo necesitó una? Hermano, tú solo necesitas a uno para salir en victoria. Si tienes una fe plena, correcta, ajustada con el Eterno, solo necesitas un pequeño detalle para que el Señor haga una obra poderosa. Cuando decimos Ejad, tenemos que tener la intención de entregar nuestra propia vida por el Eterno, y la entregamos para demostrar que nuestra vida no está separada de Dios, sino que es parte de esa unidad.
Nosotros no estamos separados de Dios, somos parte de esa unidad. ¿Y qué fue lo que David le expresó al gigante? Cuando se levantó el gigante y vio a David, el chiquitín, sin casco, ni arma, ni nada, ¿qué le dijo el gigante? Tú vienes a mí. Lo trató como un perro, se le burló, que venía solo con una sonda y un par de piedras. ¿Y qué le dijo David? Tú vienes a mí con espada, ¿cierto? Y con todas estas cosas, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Del Dios único y verdadero. Y sacó una piedra y con una sola piedra derrotó. Si nosotros tenemos nuestra confianza plena en Hashem, una confianza puesta en el Eterno, completamente sometida a Él, de seguro que Hashem va a hacer cosas poderosas. Y los gigantes los va a hacer caer, porque Él es único. Hasta a tu gigante, Él ha permitido que se levante. Y hay un texto en el Shema. Este texto que está aquí son los primeros versos del Shema. Ahí dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hasta donde cierra el otro punto en rojo. Ese texto en hebreo. Y aquí encontramos la letra Ain de la primera palabra y la Dalet de Echad, que está más grande al final. Y miren que cuando esas dos letras se juntan, forman la palabra Et. Y la palabra Et traduce testigo. ¿Cuál es el propósito del testigo? Atestiguar sobre alguien, ¿sí o no? El propósito del testigo es atestiguar sobre alguien o sobre algo. Hermanos, cada persona que camina con el Eterno debe ser un testigo vivo de la unidad del Todopoderoso. Tú debes ser un testigo de la unidad del Todopoderoso. No podemos jugar con la palabra del Señor. No podemos tomar las cosas deliberadamente. Tú no puedes vivir teniendo doble vida, jugando aquí y allá. En todas las áreas de tu vida, tú no puedes tener doble vida. Necesitas ser uno. Por algo el Mesías Yeshua dijo, Padre, que ellos sean uno conmigo, como yo soy uno contigo. Y él que decía, yo no hago nada por mí, sino por ¿quién? Por él. Él nos dio el ejemplo. ¿Por qué haces tú las cosas? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer? Lo bueno y lo no tan bueno. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a ti a hacer las cosas? ¿Te motiva a glorificar a Hashem? Hasta en lo más recóndito, hasta en lo más profundo, hasta en lo más oculto. ¿Tu motivación es glorificar al Señor? ¿O qué te motiva a ti? Por esta razón es importante que cuando lo digamos que el Shema, dejemos de lado todo aquello externo que no nos permite crecer y tener esa conexión espiritual con Él. Cuando tú digas eso en la mañana y en la noche, y si no lo has dicho, de aquí en adelante lo vas a decir. Amén. Tienes que olvidarte de absolutamente todo. No existe ni la esposa. Aunque amamos a las esposas, yo amo a mi esposa mucho. Me ha hecho el hombre más feliz de este mundo, aparte del Señor. Pero aún, y por todo el amor que yo le tengo a ella y el respeto y la admiración, cuando estoy con mi Señor, no hay absolutamente nadie que pueda ocupar el lugar de mi Señor. Porque entro allí y me acuerdo de ese gran amor que me ha dado a mí y disfruto de estar con Él. Y cuando digo eso, lo digo desde lo profundo de mi corazón. Medito en Él y pienso. Y me imagino el por qué Moshe dijo, Padre, permíteme ver tu rostro. Debe ser una cosa poderosa. La sensación y la cosa que él vivió para poder decir eso. Y aunque nosotros no podemos plasmar eso y no lo podemos vivir en este momento, eso que él vivió, de una u otra forma, esto nos eleva a poder tener una cercanía con él. Es tan sublime ese momento que nadie debería interrumpir en ese momento. Por eso los sabios dicen que cuando se está en el tiempo de la oración, de la mañana, en la mediodía, en la tarde o en la noche, absolutamente nadie debe interrumpirte. La única persona que debe interrumpirte es tu esposa. Y es si algo está pasando que no dé el espacio para que tú estés allí.
Entonces, cuando tengas ese momento maravilloso, deleítate en el Señor, pero cuando salgas de Él, sé un buen testigo de lo que Él ha hecho en tu vida. No juegues con lo que el Señor ha hecho en ti. No juegues con la obra poderosa que el Mesías ha hecho en ti, con su entrega. En esta semana hablaba con los hermanos, creo que ayer, y hablábamos acerca un poco del tema de las palabras de Moshe, que él decía aquí y en este momento. Y dicen los sabios que esa expresión de Deuteronomio, creo que está en el 3, verso 6, aquí en este momento nos está hablando a todos, hoy en día también. El pueblo cuando se siente frágil, cuando se siente que no tiene a veces fuerza para levantar una oración, recuerda las palabras de Moshe, un hombre que intercedió por todo el pueblo. Y dice que hasta el día de hoy sus palabras interceden por todos, hasta por el más frágil que no tiene fuerzas ni sabe cómo levantar una oración al Señor. Yo creo que a veces nos hemos sentido así, ¿sí? ¿Y saben qué sucedió? Eso me acordó otra vez al Mesías. Porque la palabra dice que Él está en los ámbitos celestiales intercediendo por ti y por mí. Entonces, en el momento en que tú sientas más flaqueza, recuerda que hay otro que está intercediendo por ti y por mí. En el momento en que te sientas más afligido, recuerda que también pueden haber otros hermanos que están intercediendo por ti y por mí. Por eso, la palabra que dice, hermanos, que nos sostengamos en oración los unos con los otros. Nunca dejes de orar por tu hermano. Y en mi inmensa humildad, nunca dejen de orar por mí. Amo al Señor con todo mi corazón y no quiero fallarle. Me comprometí con Él, le di mi palabra a Él, que iba a servirle hasta los últimos días de mi vida, porque yo sabía que si me apartaba de Él iba a morir, y yo no me quería morir, no solo física, sino espiritualmente. Entonces yo me entregaba a muerte con Él para que Él me hiciera vivir para su servicio. Nunca dejes orar por tu hermano, el que tienes al lado. Él necesita tus oraciones. En momentos buenos y en momentos no tan buenos. También necesita de ti. Y luego de eso viene una frase que se dice en voz baja. Y la frase de voz baja dice, Baruch Shem Kevod Malhutot Leolam Vaed. ¿Y esto de dónde salió? Si esto no está en la Biblia, no está en la palabra. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Hay que preguntarnos, hermanos. Es bueno preguntarnos. Pregúntese. Miren que en esa frase también encontramos 6 palabras, igual también como las encontramos en el texto del Shema. 6 palabras. Y en el texto del Shema se repite 2 veces el Eterno. Según la tradición, miren lo que dicen aquí. Según la tradición, Moshe las escuchó directamente de los ángeles. Y su traducción, dicen los sabios, a esta frase no es tan fácil. Esto nos enseña que lo que se busca con esta declaración es traer el reino de los cielos a la tierra. Si recordamos el conteo del Homer, allí hay algo que vemos y trae un nombre o habla de atributos, y uno de los atributos del Eterno es llamado ¿qué? Malhut. Y dicen los sabios, Moshe escuchó esto directamente de los ángeles. Y cuando se está en la oración de la mañana, hay una parte que a mí me toca el corazón y yo me teletransporto allá, en esa parte de la oración. Y están los hermanos, y los hermanos abren su micrófono. Y estamos ahí y llega esa parte. Vamos leyendo rápido, ¿cierto? Y llega esa parte, y entonces cuando llegamos a esa parte, ¿qué es lo que decimos? Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, Melot, Ol, Haaretz, Kebodot. Santo, santo, santo es el Eterno. ¿Qué más dice? La tierra entera se llena de su gloria. Y eso le dicen los ángeles. Y en ese momento yo me siento como si estuviera allá al final de la fila y los ángeles allá.
Y yo me imagino a Moshe, que él dice que escuchó eso cuando subió al monte Sinaí a recibir la Torá, y subió y el Eterno le permitió ver todas las cosas para que él pudiera plasmar todo aquí. El Beit HaMikdash, cómo tenía que hacer el arca, cómo tenía que hacer los ángeles. Fantástico, increíble una cosa de esas. Y entonces dicen que allí, en este momento, dicen los sabios, que esa frase la escuchó Moshe directamente de los ángeles, y que esto nos enseña que lo que se busca con esta declaración es traer el reino de los cielos a la tierra. Si recordamos, como les decía, el conteo del Homer, allí vemos uno de los atributos llamado Malhut, y este Malhut es la revelación de lo alto en el mundo bajo. ¿Qué fue lo que el Eterno le mostró a Moshe? Las cosas sublimes y altas, y él las bajó aquí a la tierra. Cuando estás en el tiempo del texto del Shema, es un tiempo maravilloso para que te conectes con el Señor y tú hagas descender las cosas celestiales aquí en la tierra. Maravilloso eso, fantástico. Así que cuando nosotros unificamos el nombre del Eterno, traemos el reino del Todopoderoso a este mundo, y esto genera en nosotros la conciencia de que el mundo terrenal no está separado de él. Todo lo contrario, se manifiesta en el mundo. El plano celestial se manifiesta aquí. Todos los días el Señor nos hace milagros y maravillas. ¿Saben cuál es el primero de los tantos? Que tú te acostaste a dormir y ni un solo segundo te quedaste sin respirar. Hashem hace cosas maravillosas que hacen descenderlas aquí a la tierra. Y hace cosas fantásticas. Y me acuerdo de muchas cosas. Hay un hombre maravilloso, emisario del Mesías, Pedro, gracias. Todo lo que ates en el cielo será atado aquí en la tierra, y todo lo que desates en el cielo será desatado aquí en la tierra. El Malhut, el Eterno está mostrando que él puede plasmar lo celestial aquí en la tierra. Por eso Hashem todavía está al día de hoy y hace milagros. Y yo espero que el Señor nos haga milagros poderosos, grandes y majestuosos a cada uno de nosotros. Que uno de los primeros sea que nazcamos de nuevo en el área de nuestra vida que no le hemos entregado completamente a Él. Cuando eso pasa, tengo un apego y amor al Eterno incalculable, poderoso, porque siento en lo profundo de mí que Él escucha mi clamor y que Él hace descender su respuesta a mi vida, a mis caminos, a lo que yo quiero. Pero ten cuidado, tienes que ser uno con el Señor, caminar rectamente, dirigirte correctamente. No se puede jugar con Él, porque Él es Geburá, fuego consumidor y celoso. Entonces, cuando sucede eso, tengo apego y amor al Eterno. Y por eso dice, amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Estas palabras que yo te ordeno hoy, las guardarás en tu corazón, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán un emblema entre tus ojos, y las escribirás en las entradas de tu casa y en tus portales o en tus puertas. Cuando vemos esto, aquí encontramos el estado de una persona que tiene un apego y confianza plena en el Eterno. No hay ni una área de su vida que no esté sujeta a Él. Aquí nos está hablando de algo terrenal, empieza a descender. No hay ni una sola área de su vida que no esté sujeta a Él. Ni una. Casados, ni siquiera cuando ustedes tengan intimidad con su esposa debe estar suelta del Señor. Esa área también tiene que estar sujeta a Hashem. Nada puede estar suelto de Él, absolutamente nada. Ni siquiera hasta el lugar más íntimo en el que tú entras con tu esposa debe estar suelto de Hashem. Haz de cuenta que eso es como cuando los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo a intimar con el Señor. La intimidad con tu esposa debe ser ese lugar santísimo donde el Eterno tiene que ser partícipe. Él no puede salir de ahí. Por eso tú debes hacer cosas correctas con tu esposa.
y esposa tienes que hacer cosas correctas con tu esposo. Porque aún hasta en esa parte más íntima tuya con tu esposa, Hashem está ahí. Él no se desconecta. Él está ahí presente. En cada área, Él está presente. Hasta lo más íntimo de tu vida, Él está presente. Salmo 63, verso 8. El salmista dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostendrá. Mi alma se aferra a ti. No hay nada que nos saque ni nos suelte el Señor. Y el salmista dice, mi alma, lo profundo de mi ser se aferra a ti. Tu diestra me sostiene, aun cuando yo siento que no tengo la fuerza para seguir conduciéndome con Él. Padre, tu diestra me sostiene. Qué lindo ese salmo. Porque Hashem solo utilizó su diestra para sacar al pueblo, a liberarlo de Misraim. Ni siquiera su diestra utilizó para crear las cosas, pero cuando fue a libertar el pueblo sí la utilizó. Y el salmista recuerda eso y dice, tu diestra me va a sostener. Qué hermoso es el Señor, que Él haga una acción de sostenernos a nosotros, cuando a veces nosotros vemos en toda la palabra, en el libro de Bereshit o Génesis, que con tan solo su palabra creó todo. ¿Cuánto te ama el Señor para sostenerte con su diestra? Así que por eso no es casualidad que en este párrafo que acabamos de leer, podemos mirar que en este párrafo encontramos 42 letras que equivalen al nombre Ana Bekoag, o en español, te ruego. Esta oración que dice, te ruego, Señor, por tu diestra, libera al cautivo. Y sigue otras cosas más, ¿no? Este nombre, precisamente, lo que busca en el individuo es llevarlo a un estado de elevación espiritual y nos lleva a un segundo nivel, permitiendo que todo lo que hacemos es por amor al Eterno, y por esa razón es que meditamos en todo momento acerca de Él. Tenemos un estado de plenitud. Cuando en tus pensamientos está Hashem por encima de muchas otras cosas, y aun cuando sales por el camino, estás en un estado de plenitud. Cuando tú sales y estás pensando en cosas frívolas y cosas terrenales, ten cuidado porque estás muy terrenal. Has bajado mucho del espíritu. Que hasta cuando tú salgas, ve meditando en las palabras. Eso dice el Shema. Al andar por el camino, debes meditar en el Señor. Ni siquiera tu camino debe estar suelto de Él. Tiene que estar sujeto a los pensamientos de Hashem. Deuteronomio 11, 13 al 21. De aquí sale otro fragmento del Shema. Deuteronomio 11, 13 al 21. Y sucederá que si son cuidadosos al escuchar mis mandamientos que yo les ordeno hoy, para amar a Hashem, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma, yo proveeré la lluvia para sus tierras en el momento adecuado, la lluvia temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Yo haré hierba a tu campo para tus animales, y comerán y te saciarás. Sean cuidadosos, no sea que su corazón sea inducido y se desvíen y sirvan a dioses extraños y se posternen ante ellos, pues entonces la ira de Hashem se encenderá contra ustedes y Él retendrá los cielos y no habrá lluvia, y el suelo no rendirá su producto, y prontamente serán expulsados de la buena tierra que Hashem les entrega. Pongan estas palabras mías en sus corazones y en sus almas, átenlas como signos sobre su mano y que sean como un emblema entre sus ojos. Enséñalas a sus hijos para hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás sobre las jambas o sobre los marcos de tu casa y de tus portones, a fin de que se te incrementen los días de ustedes y los días de tus hijos sobre la tierra que juró Hashem a vuestros ancestros, entregarla a ellos, como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí, ¿quién nos está hablando? Nos está hablando de una recompensa. ¿Quieres una recompensa de Hashem? Ahí está. Él puede dar una recompensa. Y este párrafo precisamente nos habla de un descenso. Este párrafo nos habla de que ya no nos habla o nos muestra de que ya no vamos a subir más espiritualmente, sino que desde el cielo veremos es cómo baja dicha recompensa física revelándose en el mundo terrenal. Y como estamos en el mundo terrenal, por esa razón el texto nos muestra la recompensa, pero a la vez nos da la advertencia de cuidarnos de la idolatría y alejarnos de él.
Cuando tú te sientes más alto en el espíritu y sientes que estás volando espiritualmente, sabes que Hashem te está utilizando y que tú estás siendo instrumento del Señor, ten mucho cuidado. Ahí es cuando más tienes que cuidarte, porque también es cuando de una u otra forma más vas a estar en esta tierra. Ese es el fin de la palabra del Eterno. Nos eleva, pero nos permite bajar para dar buen testimonio. Y en el momento en que demos buen testimonio, todos los ojos van a estar viéndote a ti, hasta los que ni te imaginas que te ven. Y entonces ahí recordé un texto que dice Deuteronomio 32:15, una nueva traducción. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y se rellenó. Entonces abandonó al Eterno, quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación. Es una burla. Cuando nosotros nos apartamos del Señor y sabemos que Él ha hecho una obra poderosa en nosotros y nos ha elevado, es una burla para Él. Números 15, 37 al 41. Esta es otra parte del texto donde se lee o se recita el Shema. Y dice en esta versión, Hashem habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel y diles que hagan para ellos tzitzit o nudos en las esquinas de sus vestimentas por sus generaciones, y en el tzitzit de cada esquina pondrán un hilo de color azul o tejelet. Estos serán sus tzitzit, a fin de que los que lo vean y recuerden todos los mandamientos de Hashem y los cumplan, y no lo exploren tras de sus corazones ni tras de sus ojos, tras los cuales ustedes se pervierten, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. Yo soy Hashem su Dios, que los saqué de la tierra de Misraim o de Egipto para ser su Dios. Yo soy Hashem su Dios. Números 15, 37 al 41. Aquí encontramos un descenso total. Aquí descendemos. Después de estar en una plenitud espiritual, descendemos. Miren, hermanos, nosotros los seres humanos tenemos facetas. Hay facetas en nuestra vida donde nos hacen ascender espiritualmente. Y ascendemos y tenemos en algunos instantes de nuestra vida unas conexiones específicas con el Señor, diferentes a otros tiempos. Pero a la vez, cuando Hashem permite esas cosas, llegan luchas. Y esas luchas son las pruebas para que tú subas un nuevo escalón y asciendas a algo espiritual nuevo. Si tú pasas esa prueba, subiste un nuevo escalón. Y después de que subiste ese nuevo escalón, llega un momento donde vuelves y bajas y pareciese que te estancaras en la vida. Pero cuando no pasas esa prueba, Hashem vuelve y te baja a la tierra, te prepara por un momento para otra vez sacarte a la lucha, hasta que venzas. ¿Por cuánto tiempo te puedes quedar? No lo sé, eso depende de cada uno. Pero hay un momento determinado donde se tiene que esforzar para salir. Hay unos tantos que se acomodan a esto y se quedan mucho tiempo en esa parte, y no está bien. Porque no estamos mostrando la unidad del Señor, no estamos mostrando que Él es un Dios poderoso. Estamos mostrando flaqueza en nuestra vida. Por eso la persona que dice, yo soy así, así me conoció usted y yo no voy a cambiar, está mal. Porque en los caminos del Eterno, lo único que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida es que constantemente tenemos que cambiar. Vamos en un camino en pos de la santidad. Y eso va a implicar que día tras día nosotros perezcamos a cosas de la carne y nos levantemos a cosas del espíritu. Entonces, por eso aquí en esta parte es un descenso. Estamos en el plano físico completamente. Por esta razón especifica que se debe usar la materia para buscar la elevación espiritual. Le dice al hombre, y te harás tzitzit. ¿Para qué? Lo material de esta tierra debe ayudarnos y debe servir para elevarnos en el espíritu. Nosotros no podemos pegarnos a las cosas materiales y terrenales. Eso debe ser un objeto
o debe cumplir una función, es para ayudarnos a elevarnos y no quedarnos ahí. Un medio, gracias. Eso debe ser un medio para ayudarnos a elevarnos otra vez. Por eso el pueblo, y con esto cierro, algunos en el pueblo ponen una frase adicional en el texto del Shema. Y esa frase lo que busca es que no nos quedemos en el puro plano terrenal, sino que podamos tener la mediana fuerza para otra vez podernos levantar y caminar con el Señor. Y el texto en hebreo dice, Adonai Elohechem Emet, el Eterno, nuestro Dios, es verdad. Algunos adicionan esta frase al final con el fin de recordar que si sumamos los 3 párrafos, más estas 3 palabras, los 3 párrafos del Shema, más estas 3 palabras, nos da una sumatoria de 248, que equivalen a los 248 órganos o puntos principales del cuerpo. Si nosotros hacemos el Shema con conciencia, estamos reparando no solo un concepto espiritual, sino también podemos repararlo en nuestro propio cuerpo. O sea que Hashem puede obrar sanidad. Hashem puede obrar sanidad en nuestras vidas. Si somos conscientes y lo hacemos correctamente delante de Él. Él puede obrar sanidad en nosotros. Es decir, que cada palabra del Shema, dicho con conciencia, con la kavaná, con la intención correcta y clara, puede dar como resultado una sanidad. No solo espiritual, sino física también. Salmo 107. Dice, pero clamamos al Eterno en su angustia y nos libró de sus aflicciones. El verso 20 dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, dice el salmista. O sea que el Eterno, ¿qué hizo allí? Envió su palabra nos sanó, nos libró de la ruina, nos da la misericordia, nos muestra sus maravillas para que los hijos de los hombres del mundo ofrezcan también sacrificios de alabanzas y publiquemos nosotros la gloria y el poder del Señor. O sea, seamos buenos testigos. Seamos buenos testigos. Eso es lo que puede hacer en nuestra vida el recordar al Señor en la mañana y en la noche y meditar en su palabra y hacer esa introspección en lo profundo de nuestro corazón con conciencia. Si hay algo que hay que sanar y liberar en tu vida, hermano, haz esto con conciencia. Hashem puede sanarte. Hashem puede liberarte. Hashem puede restaurarte. Si tú te haces uno con Él. Si tú te haces uno con Él, Hashem puede sanarte y liberarte. Y esta parashá me lo recordaba. El pueblo, después de ver cuando el Eterno le iba a entregar la Torá a Moshe en el monte Sinaí, relámpagos, estruendos, cosas poderosas, y el Eterno le estaba entregando las 10 palabras o las tablas de la instrucción o la ley, el pueblo tuvo temor. Y el pueblo le dijo a Moshe, ve tú y nosotros esperamos y tú nos dices. Pero antes de eso el pueblo se había acercado al Eterno. Y dicen los sabios que el pueblo solo soportó ¿cuántas palabras? 2. Muy bien, 2. ¿Y cuáles son las 2 primeras palabras? Yo soy el Señor tu Dios. ¿Y cuál es la segunda? No. ¿Cuál es la segunda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben qué necesitaba el pueblo para estar de pie delante de Hashem? ¿Qué dice cuando el sumo sacerdote tiene que servir delante del Eterno en el lugar santísimo? El sumo sacerdote no puede tener una pierna quebrada, no puede tener ningún defecto, no puede tener ningún ojo dañado, no puede ser manquito, no puede estar en silla de ruedas, no puede estar nada de estas cosas.
porque no estaría correcto. El animal no se puede presentar con defecto, tampoco. ¿Saben entonces qué hizo Hashem con el pueblo? Para que el pueblo empezara a recibir esto, el Señor obró sanidad en ellos. No hay ni un solo esclavo que no salga con defectos y con magulladuras y con dolores y cosas que no son buenas físicamente. Y Hashem lo sanó. ¿Cuánto más el Señor no puede sanarte a ti y hacer una obra poderosa en tu vida? Solo necesita que tú entregues con conciencia, con kavaná, con una intención correcta, las palabras que salgan de tus labios y que sean dirigidos al Señor, y el Señor obra en ti. Sé buen testimonio. Sé buen testimonio delante del Señor y delante de los hombres. Y Hashem va a empezar a obrar en tu vida y va a empezar a hacer cosas poderosas. Como dice la palabra, cosas que yo jamás o que el mundo jamás ha visto, las haré contigo, dice la palabra.